Hola a todos, muy buenos días. ¿La guerra de poder en la Reserva Federal está moviendo los mercados de manera brutal? ¿O qué está pasando aquí? Ayer el oro menos 10,78% después del nombramiento de Wars. El dólar se dispara también al alza. Dólar yen más 1,07, dólar contra el euro más 0,70%. Mientras tanto, parece que Besen está enfadado con Trump por haberle lanzado a Powell al Departamento de Justicia, porque Besen piensa que lo tenía todo controlado y que ahora el peligro es que Powell, muy enfadado, abandone el puesto de presidente de la Reserva Federal y se quede como gobernador. Por lo tanto, al final ese voto de Powell seguiría en contra del gobierno. Todas estas guerras de poder en la Reserva Federal, ¿de verdad están moviendo tanto el mercado? ¿O hay algo más? Hay algo más, ya se lo anticipo. Quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a hablar de esto y muchísimas cosas más, como eh, los problemas en la publicación de resultados de las grandes tecnológicas, como el cierre del gobierno, como la influencia de las elecciones en todo lo que va a pasar, como la tensión geopolítica y un millón de cosas interesantes más. No se pierdan el comentario de Harnett de esta semana, que es muy interesante también. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 31 de enero a las 9:39 de la mañana, hora de Zúrich, 3:39 de la madrugada, hora de Nueva York. Les recuerdo que este vídeo de los sábados está patrocinado por nuestro patrocinador Trade Republic, el banco para el inversor de largo plazo, con un 2,02% TAE de interés sobre efectivo ilimitado, pagado mensualmente en la cuenta corriente. En el cajetín de descripción del vídeo tienen los enlaces para poder entrar a nuestro patrocinador y descargarse su app. Espero que hayan pasado una buena semana. Por aquí, pues bastante bien. Trabajando muchísimo. Sigo trabajando una barbaridad. Aparte, todas las historias que uno tiene entre manos. Pues el libro me está consumiendo muchísimo tiempo. Como saben, ya lo he terminado, pero una cosa es haber terminado el armazón, el esquema. Bueno, esquema no, el libro físicamente, pero ahora viene lo peor, y sobre todo para libros tan extensos como este. Hay que empezar a repasárselo todo desde la primera línea, porque lo escribe rápido, sin repasar mucho. Ahora hay que verlo despacio, que si te has equivocado, que si esto queda mejor de no sé qué otra manera, esto no queda claro, lo tengo que ampliar. Y el repaso es lento. El repaso te tiras, no tanto como para escribirlo, pero te tiras otra buena temporada. Y en eso estoy ahora. Así que cada hueco ya no es tan estresante como antes, porque la fase creativa es mucho más complicada. Pero bueno, estamos en ello. Por lo menos tenemos un entorno que es absolutamente maravilloso y hemos estado toda la semana disfrutando de nevadas continuas. Está precioso. Este vídeo ya lo puse el miércoles, pero como alguno no lo vería porque lo puse al final para no molestar, aquí pueden ver pues una de las mañanas que nos levantamos con mucha nieve, como viene la máquina quitanieves, que ya había pasado en esta dirección. La carretera estaba como esto que ven aquí a los bordes, ya había pasado una vez, y como aquí pues vuelve a pasar por segunda vez, ¿no? Ahí lo tienen, como va quitando la otra parte de la carretera la nieve, como va pasando. Es una, es una pasada. Y así estamos todos los días, ¿eh? Tenemos un muro de nieve a ambos lados. Y esta mañana pues he tomado alguna foto más. Como pueden ver, para que vean que es lo que tengo enfrente. Esto es la ventana del salón. Abro la ventana del salón y eso es lo que tengo detrás. Así está mi sufrido huerto, que no se le ha deshecho la nieve al huerto, bueno, ni a todo lo que tenemos alrededor de la casa, pues desde hace como 2 meses.
Tenemos nieve perpetua como hace 2 meses. Yo por eso alucino cuando veo en Europa los líos que se montan por 2 centímetros de nieve. Aquí vivimos así, estamos con esta nieve meses enteros que no se deshace y la vida es normal. Todo es cuestión de prepararse y de acostumbrarse. Y en esta última foto, pues una vista de lo que veo desde este despacho donde les estoy grabando este vídeo, por la ventana, pues toda la parte esta que tengo por atrás, y los niños se tiran con trineos y cosas de estas, y un hotelito que tengo detrás. Esto es un apartotel, de esos que se vendieron en multipropiedad, y ahí están. Y bueno, pues el fin de semana, algún ratito para ver series siempre hay. Este fin de semana intenté ver la serie Las Siete Esferas de Netflix, que está basado en una novela de Agatha Christie, una buena novela, pero a mí la serie no me gustó. Muy bien ambientada, pero demasiado lenta, demasiado infantil, no sé, un poco... No me gustó, me quedé durmiendo los 2 primeros capítulos y a mi señora sí que le gustó y la siguió viendo hasta el final a lo largo de la semana, pero yo no. Y la que sí que me ha gustado es una de Netflix que la acaban de estrenar ahora que se llama Él y Ella, un thriller policíaco bastante denso, bastante interesante. Al principio empieza un poco lento, pero luego ya la serie se pone interesante, o sea que bastante recomendable. Bien, vámonos al mercado sin más historias y tenemos que empezar por lo que hemos dicho en la presentación, ¿no? Todo este terremoto que tuvimos ayer por la nominación de Wars. ¿Esto es normal? Bueno, yo creo que simplemente lo que pasó ayer es que efectivamente este candidato es un poco especial, es un poco peculiar, porque entre todos los que había, posiblemente sea el más duro, entre comillas. Tampoco hay que olvidar que es de la cuerda del gobierno, que estuvo recibido por Trump. Trump ya le conocen. No creo que le dejara ser presidente si no le hubiera prometido una serie de cosas. Como ya dije ayer en el vídeo de diario, la familia política de Wars tiene mucha relación con el Partido Republicano, con Trump. En concreto, su suegro fue al colegio, en la Academia Militar que estuvo Trump, la misma clase que él, donante del Partido Republicano, o sea, su relación con Trump y con el Partido Republicano es enorme. No esperemos una persona díscola respecto al gobierno actual, es una persona del gobierno, pero es una persona que ya ha sido gobernador del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene experiencia y cuando estuvo ahí, pues fue duro con la inflación, pero ahora estará domesticado, de eso que no les quepa duda y por lo tanto no hay que exagerar como está haciendo aparentemente el mercado, ¿no? Bien, es cierto que creo que es una buena elección de Trump entre todos los candidatos que había. Yo habría puesto otro, ninguno, ni este ni otros de los que estaban en propuestos, ¿no? Sino alguien más neutral. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí cesa el discurso que hemos tenido en los últimos días de que la Reserva Federal iba camino de la pérdida de independencia total. Sería un poco de ser ingenuos pensar que este hombre va a ir a la contra de Trump. Eso es de ser ingenuo, si no, no estarían nombrándolo. Pero sí que es cierto que ha desmontado un poco ese discurso del mercado que al final es lo que interesa con razón o sin ella. Y ese discurso de pérdida de la independencia de la Reserva Federal hacía que el dólar estuviera débil, hacía que el oro estuviera más fuerte, la plata, otros metales preciosos, y ayer se desmontó el tema. Pero el nombramiento de Wars justifica una caída del 10,78% del futuro del oro al cierre. Por cierto, no cerró. Este no es el último cambio, este es el precio de cierre, porque se movió tanto que le dieron este precio de cierre, pero el último cambio no es ese. Como ven, el último cambio a las 11 de la noche estaba en 4.907. O sea, es una locura esto. Lo que pasa es que le dieron el precio de cierre a la hora y tal, y con las cosas que hacen, ¿no? Pero realmente cerró, o sea, el último cambio, mejor dicho, fue, pues tuvo un 3 y pico por ciento por encima o mejor que esta caída que muestra ahora mismo la pantalla. Pero es evidente, y no nos engañemos, que lo de Wars fue la excusa.
¿Cuántas veces no habíamos dicho en los vídeos de diario que lo que no se puede es subir así? Y que el oro es muy puñetero y que estaba mascándose que esto iba a pasar de un momento a otro. Si es que lo comentamos 50.000 veces. Entonces, esto que está pasando es normal. Pasó el 5.000 a lo bestia y ahora lo ha vuelto a visitar. Ya lo advertimos 1.000 veces y no somos adivinos, pero es que esta es una cosa de cajón. Por lo tanto, esto es una excusa. Esto es algo que iba a pasar de todas formas. Es lo mismo que pasó en el 4.000, pero más a lo bestia. Cuando llegó al 4.000 tampoco se paró, subió por encima del 4.000 casi un 10% y luego se lo comió en pocos días. ¿Ahora qué ha pasado? Pues pasó por encima del 5.000 casi un 12% y se lo ha comido en un solo día, más a lo bestia. Y luego el oro siguió subiendo. Por lo tanto, esto es una corrección técnica. No le busquen tres pies al gato. No escuchen a todos los que están empezando a decir que esto es el ocaso, esto viene el crash, viene el apocalipsis en el oro y un cuerno. Esto es simplemente un ajuste técnico. Queda claro porque estos son productos muy violentos, mucho más violentos que las bolsas, y estaba desmadradísimo. Esto estaba completamente fuera de control. Además de los bancos centrales, además de la gente que está invirtiendo en el oro a largo plazo, se había metido ahí una serie de gente tremendamente especulativa y apalancada que le cerraron. Ayer ya comenté también que estaban empezando a subir los márgenes en muchos bloques. Eso normalmente es lo que causa estas correcciones. Aquí lo hizo también. Por lo tanto, sí, es cierto que no favorece tanto al oro este candidato, pero no de esta manera, ni para terminar con su tendencia alcista, ni para nada de todo esto. Esto es normal, como pasó con el 4.000, ahora se puede pasar una temporada por ahí dudando y luego seguramente continuará la tendencia alcista. La mayoría de bancos de inversión, y yo creo que con razón, pues auguran que tarde o temprano podrá seguir más fuerte. Pero ahora de momento tiene que consolidar el 5.000 como tuvo que consolidar el 4.000 por mucho que se escapara. Y ya lo de la plata, pues ni les cuento. O sea, supongo que no nos podemos tirar mucho de los pelos cuando desde el 2 de diciembre la plata sube el 103%. Eso es una barbaridad. Pues se lo ha comido todo en un día, lo normal, lo que suelen hacer los mercados. Y ayer cayó el 28%. Esto ha sido una corrección técnica a lo bestia de este movimiento parabólico que era totalmente insostenible porque ya en la parte final estaba manteniéndose por gente muy apalancada que se estaba metiendo ahí. Toda esta gente apalancada, si ayer no se movió rápido, pues se la ha comido, literalmente. Y observen la figura muy fea de Doji que se formó aquí tras una vela verde muy potente. Ya cuando empezó a perder los mínimos de por aquí, esto ayer ya fue el sálvese quien pueda. Pero no es un final, es una corrección brutal a un movimiento brutal también al alza. Pero no significa que el mercado esté descontando nada de especial. Si es cierto, vuelvo a repetir también, que este nuevo candidato es menos favorable para los metales preciosos y más favorable para el dólar. Y el dólar index ayer pues consiguió subir un 0,75%. Un dólar index que durante la semana lo ha pasado muy mal por esa forma de ser que tiene Trump, que suelta cosas sin pensar y luego tiene que venir otro detrás a corregirla. Un día dijo que no le preocupaba nada que el dólar estuviera bajando. Batacazo. Tuvo que aparecer Besen para decir, como tantas otras veces, actuar de bombero, para decir que el objetivo de Estados Unidos era siempre un dólar fuerte, que no iban a cambiarlo y que todo seguía exactamente igual. La corrección fue tremenda y Trump a partir de ahí guardó el más sepulcral de los silencios respecto al dólar. ¿De verdad el dólar está en una crisis? ¿De verdad hay que comprar euros contra el dólar en el largo plazo porque el dólar la lleva clara, porque Trump ha generado una gran desconfianza y tal y cual? Estamos muy equivocados como pensemos eso. Muy equivocados. No van los tiros por ahí. Sí es cierto que Trump ha generado una gran desconfianza en política económica, eso es cierto. Y sí es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha perjudicado mucho al dólar con esa persecución de la Reserva Federal, intentando o aparentando intentar, no estoy en su cabeza para saber sus verdaderas intenciones,
que quieren que se pierda la independencia de la Reserva Federal. Esto es cierto, que ha debilitado al dólar. Pero no nos equivoquemos. El dólar no se va a desplomar a lo bestia, no va a valer la mitad que ahora frente al euro, ni ninguna barbaridad de ese estilo. Sí que ha tenido una corrección fuerte y esos factores han podido influir, pero maticemos las cosas. Ayer Bank of America escribió un paper interesantísimo, cuyo gráfico más significativo es este que les he puesto aquí, en el cual analizaba de una manera muy certera y con la que estoy muy de acuerdo cuál es la verdadera situación del dólar, ¿no? Lo que dice el paper es que durante varios años, pues incluido hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, pues el dólar estuvo francamente muy fuerte frente a otras monedas, ¿no? Como el euro, como el yen, como el yuan chino. ¿Por qué? Eso es lo primero que hay que preguntarse, para luego comprender todo lo que viene detrás. Primero, porque Estados Unidos crece más que nadie y es más productivo. Eso es incuestionable y sigue siéndolo. Con política económica de incertidumbre o con las chorradas que suelta a veces Trump. Dos, hay mejores oportunidades de inversión en Estados Unidos que en otros sitios. Punto. Y eso atrae dinero. Y eso sigue siendo así. Quizá menos que antes, pero sigue siendo así. Y tercero, pues porque esta situación pues, le permite a Estados Unidos tener pues, los grandes déficits históricos que siempre ha tenido, ¿no? Por mucho que se empeñara el gobierno a intentar reducirlos, el de este mes ha duplicado el del mes anterior otra vez. Es decir, gasta más de lo que ingresa sin que los tipos de interés pues, suban demasiado ni el dólar se hunda. Esto siempre ha sido así y difícilmente va a cambiar. Al final, ¿qué pasa? Que el mundo sigue enviando dinero a Estados Unidos porque confía en su economía, aunque esté ahora muy complicada con la forma de actuar, los aranceles y todo eso, pero sigue confiando en su economía. A pesar de toda esta incertidumbre, los fundamentos en los que se basa la fortaleza del dólar, pues no se ha roto, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Bueno, pues que el dólar ha perdido algo de valor, ahí sí que ha influido todos los factores estos negativos que hemos dicho, pero los tipos de interés, a pesar de esa bajada del dólar, no se ha movido mucho y la bolsa pues ha estado pues más o menos bien. El dólar ha perdido posiblemente algo de valor refugio, eso sí que ha perdido un poco por los problemas puntuales que esta incertidumbre política del gobierno está generando y no sé cómo no se dan cuenta y calman un poco los ánimos, pero nada más, es como una especie de pequeña prima de riesgo que se ha introducido ahí, ¿no? Pero no se crean que el dólar puede bajar mucho. En el paper explican muy claramente por qué el dólar no puede bajar muchísimo más. Puede bajar algo más, pero no muchísimo más. Miren, es muy sencillo de entender. Fíjense en el gráfico 3. Ese es el tipo de cambio efectivo real del dólar. Es decir, eso es una medida que compara el dólar con una cesta de monedas importantes y lo ajusta por la inflación. El dólar es la línea negra. Pues está como siempre, como pueden ver. Está como siempre. No ha hecho así grandes cosas ni nada. ¿Dónde está el problema? Miren, si el dólar baja mucho, mucho más de lo que ha bajado ya, lo que va a hacer es que le va a hacer mucho daño a la economía mundial fuera de Estados Unidos. Es una cosa de cajón. Si el dólar sigue subiendo frente al euro, le está haciendo la puñeta a las exportadoras europeas y a las japonesas y a todo el mundo. Si el dólar sigue bajando, pues las exportaciones de los otros países se van a encarecer y esto les puede hacer daño. De hecho, ante una caída del dólar muy profunda podría haber hasta una recesión global. Eso es lo que defiende el Bank of America y yo estoy de acuerdo. ¿Y qué creen que pasaría si el dólar sigue bajando? Además, tengan en cuenta que si el dólar baja y el euro sube, por ejemplo, eso tiene los mismos efectos macroeconómicos en Europa de pequeñas bajadas de interés. Ojo con eso. Perdón, de pequeñas subidas de interés. Sería pequeñas bajadas de interés en el caso del dólar, que es la que se deprecia. Pero en Europa, en Japón o en todos estos sitios sería como tener pequeñas subidas
de tipos de interés que ahora mismo tampoco interesan, entre que tiene unos efectos macro parecidos para Europa, para Japón, para los exportadores, parecidos a subidas de tipos de interés y que está haciendo polvo a las exportadoras, pues lo normal es que como esto siga así, los bancos centrales de otros países lo que van a hacer es bajar los tipos de interés para defenderse. Y esto, defiende Bank of America, pondría un suelo en el dólar. Nadie, por mucho que dijera Trump lo que dijo el otro día, que le tuvo que corregir Besen en pocas horas, ni Estados Unidos ni el resto de los países del mundo realmente quieren una caída desmadrada del dólar. A nadie le interesa. Por eso no deberíamos esperar, comenta Bank of America, que se vaya a desplomar de forma dramática, ¿no? Y el problema de fondo del dólar, a ver, miren el gráfico 4. Ahí tienen los déficits de los gobiernos. Observen qué desmadre. Los déficits de los gobiernos. Desmadre total. Estados Unidos, la eurozona, Reino Unido, algunos países emergentes como Brasil y China, ni les cuento, como México, Polonia, Turquía. ¿Qué ha pasado? Se me había borrado la foto. Tengo el ordenador raro hoy. Agrandar un poquito. Bueno, pues como ven, los déficits de todo el mundo son altísimos. Es decir, el problema no es el dólar. El problema es todo el mundo. Todo el mundo. Con ese concepto de que la deuda no importa si crecen más que los intereses, que parece que es lo que están defendiendo, ¿no? Entonces, a la gente que de verdad le preocupa el desmadre fiscal, el desmadre de gasto, el desmadre de la moneda fiduciaria que no vale un pimiento, esa gente no se va al euro, o al yen, o al yuan. Se va al franco suizo o se va al oro. Señoras y señores, ese es el problema. Que si de verdad el problema es que se crea que Estados Unidos tiene muchas deudas, pues si están todos igual. Están todos exactamente igual. Entonces, para los que creen que esto es un problema de deudas, se van a ir al oro, se van a ir al franco suizo, se van a ir a cosas así, o se van a ir a activos reales o cosas así. Pero no se van a refugiar en otras divisas, por lo tanto, lo de que el dólar se está hundiendo, pues es una completa exageración. Puede bajar algo más, termina Bank of America, pero con unos ciertos límites. Y el tema de fondo es que el deterioro fiscal global es un problema gravísimo para todas las monedas fiduciarias, no solo para el dólar, sino para todos. Por lo tanto, el oro lo sigue teniendo bien, porque la moneda fiduciaria es una porquería. Entonces, claro, en base a estas cosas, no me extraña nada que en el paper de Harnett de esta semana, vamos a hacer un breve anticipo, pues habla de que no le está yendo nada mal su cartera permanente, la que hemos hablado muchas veces. Estas carteras permanentes para los inversores de largo plazo están súper interesantes, 25% en bolsa, 25% en bonos, 25% en oro, 25% en cash, pues está teniendo unas rentabilidades últimamente bastante potables. Otra cartera permanente más fácil aún, 60% en bolsa, 40% en bonos. Esta es la de toda la vida. Pero fíjense en este estudio de Blockland, como esta cartera permanente de toda la vida se puede mejorar sí o sí metiendo al oro ahí. En línea roja tendríamos la cartera permanente de toda la vida. En línea verde tendríamos la cartera permanente modificada 60% bolsa y luego en lugar de 40% bonos, 20% bonos, 20% oro. Como vemos, en todo momento habría superado a la normal. Y la que está ahora mucha gente planteándose es 60% en bolsa, 40% en oro, que como ven es la línea amarilla y desde el año 2009 sistemáticamente ha venido ganando más o mucho más que la cartera clásica. Y para este tipo de carteras permanentes es ideal nuestro patrocinador Trade Republic, porque tiene una gama de productos para este tipo de cosas apabullante. Por ejemplo, si marcamos todos los productos que tienen para el oro, pues observen la cantidad de ETFs que tienen de oro físico apalancado, de mineras de oro,
aquí tienen otro de oro físico con menos apalancamiento, aquí con más. Es apabullante la cantidad de productos que hay aquí. Entonces, eh, una cartera permanente con este banco se puede formar de una manera muy fácil porque tienen un producto, que es este producto de aquí, los planes de inversiones, con el cual es una herramienta con la cual pues, se puede crear fácilmente un plan de inversión de este tipo, una cartera permanente como todas estas de las que estamos hablando. Entonces, supongamos que en el plan permanente pues queremos tener este ETF de oro físico, este de aquí. Pues pinchamos y nos sale el ETF y entonces aquí podemos crear el plan. ¿Con qué frecuencia se debe ejecutar? Por mensual. Vale. ¿Cuándo debe ejecutarse por primera vez? Pues a principios de mes. Vale. ¿Cuánto quieres invertir? Pues 100 euros mensuales. Vale, pues ya lo tienes ahí. Igual que eso, coges también para cash, para bonos, para bolsa, para todo lo que quieras, con una gama de productos tremenda. Y la gran ventaja que tiene nuestro patrocinador es que las compras de ETFs que podamos necesitar para hacer el plan todos los meses están exentas de comisión. Esto es muy importante. No tienen comisión. Entonces, todos son facilidades. También otra cosa que me gusta mucho de la herramienta de Trade Republic es que cuando buscas valores sueltos, aparte de ponerte todos sus ratios para que puedas hacerte una idea de la valoración, etcétera, también puedes incluir los valores en los planes permanentes. Te dice las opiniones de los analistas. Y yo sigo un poco sorprendido por cómo es Wall Street. Esto es Oracle. Tanto criticar a Oracle todo el mundo, y fíjense luego a la hora de la verdad, 72% de recomendaciones de compra, 21% de mantener, 7% de vender. Y recuerden lo que les comenté la semana pasada y que ya les se lo mostré un poco en directo desde una cuenta real. A través de esta plataforma se puede invertir en una multitud de bonos de todos los colores facilísimo, sin grandes cantidades de dinero, de una manera muy razonable, cosa que no se puede hacer en casi ninguna otra plataforma. Y también se puede entrar en Private Equity. Ya iremos hablando en sucesivos sábados. Trade Republic, en nuestro cajetín del inicio, tienen los enlaces para poder descargarse la app. Bien, pues seguimos. A mí es que me parece que esto de las carteras permanentes y con el oro en juego, por mucho que ahora esté corrigiendo de esta manera, pues a mí me parece que es un tema que lo que decía Bank of America es que hay una crisis de la moneda fiduciaria, no del dólar en comparación con los demás. Eso es un error, sino de las monedas fiduciarias en su conjunto. El mercado, por primera vez en la historia, está siendo muy consciente del merdé que hemos formado con la moneda fiduciaria. Por lo tanto, creo que a largo plazo es algo fundamental que nos debemos meter en la cabeza. Bueno, pues si les parece, ya que estamos con Harnett, vamos a verlo hoy un poco antes, da lo mismo da, es un contenido muy valioso y lo podemos ver en todo momento. Vamos a ver qué puntos nos destaca esta semana. Bien, aquí tenemos la traducción de los dos primeros párrafos clave. Dice que el dólar estadounidense ha caído un 12% desde la investidura de Trump. Conviene recordar que un dólar débil es una política favorable para impulsar la manufactura en los estados industriales que suelen decidir las elecciones, como Pensilvania, Michigan o Wisconsin. No obstante, recuerden todas las reflexiones que hemos hecho respecto al dólar. Esto tiene un límite. Tanto en el primer como en el segundo mandato de Trump, la aprobación presidencial y el dólar han estado altamente correlacionados. Y nos dice que miremos los gráficos 3 y 4. Pues como podemos ver, en negro tendríamos el nivel de aprobación de Trump que va cayendo y en azul el del dólar index, o sea, la cotización del dólar index que va cayendo también a la misma velocidad. Y curiosamente, en el primer mandato también había una correlación altísima, ¿eh? Tiene toda la razón Harnett. Observen en azul oscuro el índice de aprobación de Trump en su primer mandato, primero a la baja, luego va al alza y luego fuertemente a la baja, y cómo se movía el dólar index en su media de 5 días. Exactamente igual.
Qué cosa más curiosa. Sigamos viendo la traducción. La rentabilidad 10 años de una cartera permanente con un reparto de 25, 25, 25, 25, acciones, bonos, oro y efectivo, es del 8,7%, la mejor desde 1992, tras haber ganado un 23% en el 2025, el mejor año desde 1979. Miren, aquí tienen los rendimientos de la cartera permanente esta que propone él. Es una cartera permanente clásica, esta no la ha descubierto Harnett, es una clásica de la de toda la vida. Caramba, no está nada mal, ¿eh? Voy a agrandárselo para que lo vean lo más grande posible. Pero caramba, no está nada mal. Y con muy poquitos años perdedores, ¿eh? A ver, desde principios de los 70, finales de los 60, esta cartera permanente ha tenido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 años perdedores. Solo 9 años perdedores. Y ya han visto antes nuestro patrocinador Trade Republic lo fácil que es construir esto hoy en día. No tiene ninguna historia, encima sin comisiones. Y hay años que da bastante, hay años que da menos, pero ahí estás, aguantando. Claro, esto se puede mejorar, se puede sofisticar un poco, pero el concepto a mí me parece bueno. De hecho, en el nuevo libro hablo mucho de carteras permanentes bajo diferentes prismas y diferentes variaciones y diferentes cosas, porque me parece que conforme están los tiempos no son ninguna tontería. Bueno, estar largo en oro fue la operación contraria y dolorosa en 2020 para los asignadores de activos de largo plazo. En 2026 ese papel lo ocupa estar largo en bonos. Atención a su indicador Bullenberg porque sube de 9,2 a 9,4 y está dando fuerte señal de venta. Durante toda la semana, si hemos visto algo evidente, es la falta de fuerza del mercado. Ha intentado romper el nivel psicológico 7000 en 1 millón de ocasiones, tanto el futuro como el spot, y en esos niveles le ha parecido siempre un papelón detrás de otro. Un papelón detrás de otro. Le falta fuerza. Y los resultados empresariales que hemos tenido durante la semana no han servido de catalizadores. Esto ha sido otra cosa muy importante, otra de las claves de la semana. Ya que estamos, los resultados no han servido para nada. Apple ayer al final no hizo nada y Microsoft se sopló un 10% de caída. Bien es cierto que Meta sí que lo hizo bien, pero la gente se ha quedado con lo malo. ¿Qué es lo malo? Que siguen gastando mucho. Ese CAPEX sigue siendo excesivo porque no se monetiza, no parece que lo frenen, siguen gastando cada vez más. Y hay un problema de fondo que se le está quitando importancia y tiene muchísima importancia y todos están protestando de eso. El problema de las memorias. Están disparadas de precios y esto va a dar problemas gravísimos en la cadena de suministro. Es que miren qué desmadre. Aquí tienen varios tipos de memorias, de 8 gigas, de 16 en dos modalidades, más 752% desde el año pasado, más 1873% desde el año pasado, 2352 y la que menos ha subido, esta con 647% de subida. Claro, los precios nominales no son altos, pero las grandes compañías tienen que comprar esto en masa y esta subida de costes y sobre todo la escasez. La escasez, claro, las compañías fabricantes de memoria y se dedican también al almacenamiento, este tipo de cosas, están disparadísimas. Este sector es el más prometedor. Luego lo veremos. Es el más prometedor, está subiendo como la espuma. Este sector lleva el 40 y tantos por ciento de subida en lo que va de año. Pero a los demás les está haciendo la puñeta. Cuidado, que aquí puede haber un problema en la cadena de suministro. Entonces los resultados pues han pasado, faltan ahora los de Google y los de Nvidia, pero de momento no son ningún catalizador para que la bolsa rompa por arriba para nada. Siguen todos los temores recientes que teníamos y hay que recordar que los siete magníficos están completamente varados desde finales de octubre, que no se mueven. Ahí están. Y desde luego con estos resultados ahí van a seguir estando.
Y no hay fuerza para romper el 7000. Eso ha sido una constante toda la semana. Cuando no ha sido una cosa, ha sido otra, siempre encontraban una excusa para generar el papelón, y a veces sin excusa. Directamente aparecían los papelones con las buenas. Así que el indicador de Harnett está dando señal fortísima de venta, porque el mercado está extremadamente alcista. Por eso está dando, porque es un indicador de sentimiento contrario. En cuanto a los flujos de la semana, hemos tenido 10.000 millones de entradas en cash, 17.000 millones de entradas en bonos, 6.700 millones de entrada en oro, que es muchísimo para este mercado, y salidas de 400 millones para criptos. En oro ha sido la mayor entrada desde 2025. Bien, voy a traducir con la ayuda del ChatGPT este último taco que está subrayado en azul, que ya es el último de los comentarios, porque ahí da recomendaciones de las suyas y creo que es importante no confundirse con la traducción. Bien, lo que dice Harnett es cuáles son sus operaciones favoritas para 2026. Aquí se moja totalmente. Largos en bonos, porque cree que esto va a proteger a la desinflación del que el gobierno quiere inducir porque tiene las elecciones en noviembre y con unos índices de aprobación que les van a llevar a perder las elecciones si no hacen algo. Voy a parar un momento y van a ver eso, cómo está. Fíjense en este gráfico del diario suizo Le Temps. Bueno, pues según Le Temps, en inmigración esto es el índice de aprobación menos el de desaprobación. Entonces, menos 11,7 en inmigración es donde menos mal está el gobierno, pero bastante mal en comercio y economía, menos 17 y menos 18, o sea, la diferencia entre los que están a favor y en contra, y muy mal en el tema de la inflación, menos 28. Esto o lo corrigen o pierden las elecciones de medio de noviembre. Es que es clave, no olvidemos, este tema es clave. Y tienen que hacer todo tipo de cosas para que este índice de aprobación en inflación mejore, porque si no se pierden las elecciones. Normalmente estas opiniones desfavorables sobre inflación son letales. Lo fueron para Biden, por ejemplo. Entonces, claro, que no nos extrañe nada que Harnett dé por hecho que va a haber una desinflación, ¿no? Y también por el desapalancamiento de Wall Street, que está muy apalancado, demasiado. Ya ven lo que pasa con el oro y la plata ayer, con los excesos de apalancamiento. Y ahora mismo Wall Street está con un gran exceso de apalancamiento, no me cansaré de repetirlo todos los sábados, con un margen de deuda extraordinario. Bueno, total, que su recomendación más precisa es comprar el bono americano a 30 años a medida que la rentabilidad se acerque al 5%. Aquí no se pueden dar recomendaciones, ya lo saben, está terminantemente prohibido, pero para mí, yo lo veo fenomenal esto. Conforme se acerca al 5%, para mí es una oportunidad de compra. Para mí, no estoy haciendo recomendación para nadie, yo me equivoco mucho. Luego, largos en bolsa internacional. Él cree que hay un nuevo orden mundial, nuevo mercado alcista global y el excepcionalismo estadounidense gira más bien hacia un reequilibrio global, hablando de bolsas. Comprar China, por ejemplo, para posicionarse ante el final de la deflación china y un posible cambio político. Ya saben que yo, China, no me va por motivos, bueno, que un señor ahí que hace lo que quiere, no me fiaría mucho, pero bueno, él sí lo ve claro. Largos en oro. Él sigue largo en oro, la cobertura favorita del mundo frente a la devaluación del dólar estadounidense, y los grandes mercados alcistas del oro solo han terminado por grandes acontecimientos. Fin de Nixon en el 74, el choque de tipos de Volcker en el 80, la crisis de la deuda europea año 2012, la vacuna del COVID del 2020, y de momento no ha pasado ningún gran acontecimiento que nos haga pensar, es el razonamiento de Harnett, que el mercado alcista del oro ha terminado, y tiene toda la razón. Esto lo escribió el jueves por la noche, ¿eh? Lo digo por lo que viene ahora. Oro plata extremadamente sobrecomprado a corto plazo. Bueno, pues ayer se corrigió a lo bestia, porque la plata bajó casi el 30% y el oro el 10%. También ve que hay que estar, según él, largos en petróleo como mejor apuesta de evaluación. También una recomendación muy interesante de Harnett, largos en acciones de mediana capitalización. De mediana capitalización. Hay un ETF sobre eso. Pues fíjense, por ejemplo, si hay ETFs de media capitalización en todos los mercados, además. Según estoy viendo aquí en la plataforma de Trade Republic, pues hay disponibles tropecientos mil en China, en Europa,
en emergentes, en Estados Unidos, por todos los sitios. Entonces él ve que cualquier corrección en los índices de media capitalización con el Mid Cap 400 hacia estos niveles o el Small Cap, pues pueden ser una ocasión. Dice que habrá un renacimiento manufacturero, MAGA, eso es el acrónimo este que usa Trump de Haga América Grande. También ve que es mejor estar cortos en bonos de grado de inversión tecnológicos, es decir, en bonos buenos de la tecnología, ya que con todo esto que hemos hablado del CAPEX, de las deudas, etcétera, los bonos de este tipo tecnológico, los de buen rating, dice él que están diciendo baja el ritmo. Y aquí se ve, pues, como estos bonos, este tipo de bonos, tienen unos spread un poco demasiado bajos. Y aquí superpone con bastante mala idea en azul el gráfico del Credit Default Swap de Oracle a 5 años que va fatal. Y cree que esto al final acabará perjudicando este tipo de bonos, no lo ve claro. Y por último, él cree, como Bank of America, que aún puede en general, que antes lo hemos visto en otro paper que no lo escribió él, que aún el dólar tiene algo de recorrido a la baja, pero no en plan desplome, algo de recorrido. Entonces él opina estar corto en dólar estadounidense porque ayuda a financiar la deuda nacional, que esté más bajo, y que, bueno, pues si pone una serie de niveles, dólar index a 90 implica comprar cualquier corrección hacia nuevos suelos en mercados emergentes y recursos naturales. Aquí tienen una recomendación derivada que da en función de la debilidad del dólar. Mercados emergentes y recursos naturales. Bien, demos un repaso a la semana un poco más profundamente de la mano de este paper semanal de Goldman que ya hemos presentado en semanas anteriores, que va muy bien. Y como podemos ver, pues en el resumen nos dice que la semana pues ha sido movidita, que el SP500 a pesar de eso pues ha conseguido terminar en verde y que a partir del miércoles el apetito por el riesgo se redujo, evidentemente porque estaba la reunión de la Reserva Federal, estaban las publicaciones de resultados, en fin. ¿Qué fue lo que mejor ha ido? Pues mírenlo aquí. Memorias, lo que estábamos diciendo, más 7,83% hasta 43,94% en el año. Madre mía. Casi nada. Gas natural por la ola de frío que ha habido en Estados Unidos, 4,13% en la semana. Petróleo 3,95. Data centers 3,52. 19,64 en el año. Bancos regionales más líquidos más 1,76. Estos han sido los ganadores de la semana. Los perdedores, computación cuántica, menos 14. Madre mía. Tierras raras, menos 14. Metales, menos 11. Memes, menos 9,24. Software caro, menos 9,20. Por cestas, la cesta que mejor lo ha hecho es megacapitalización tecnológica contra empresas tecnológicas sin beneficio, más 7,26, ojo. La semana curiosa, se ha vuelto a la calidad y nos hemos dejado de las porquerías, porque fíjense la segunda, los valores preferidos de los hedge funds contra los valores donde tienen más cortos, más 5,53. Ambas cestas estaban en el año negativo, por lo tanto ha sido una vuelta a la calidad en la semana. Ojito a lo que pone aquí en Prime. El apalancamiento bruto de los long short en Estados Unidos ha subido por cuarta semana consecutiva y está en máximos históricos. Cuidado, ¿eh? Pero el apalancamiento neto ha bajado con fuerza. Bueno, eso es bueno, pero estaba también en récord. Los hedge funds han vendido bolsa claramente y van 3 semanas vendiendo. Hasta el miércoles estuvieron comprando tecnología, pero el jueves se dieron la vuelta, según pone ahí, y vendieron tras los resultados que no les han convencido ni lo más mínimo. Y el sector de consumo básico es el más vendido del año, con salidas en 3 de las últimas 4 semanas. Aquí en el apartado de futuros, a destacar que el Russell, si recuerdan, el sábado pasado hablábamos de esa figura tan fea que tenía en el gráfico. Bueno, pues desde el 22 de enero el Russell ha dejado de hacerlo mejor que el SP500 y Nasdaq y lo están haciendo peor y además se ve
en el interés abierto de los futuros que los inversores están reduciendo las posiciones largas en el Russell. Igual se ha terminado la fiesta, ¿eh? No está muy claro. Eh, si además el mercado empieza a cuestionar con todo esto de Wars que se vayan a recortar más los tipos, pues eso, dice aquí, podría forzar más liquidaciones. Ojo aquí en derivados, porque dice que la cesta de acciones esta que se ha creado Goldman, donde están las acciones de alta beta de alto momentum, es decir, las acciones en tendencia que más tienden a reaccionar dentro de esta cesta, está subiendo más de un 20% en el año y ha batido al SP500, ojo, en, en casi un 24% en las últimas 20 sesiones. Esto es bastante curioso. Vamos, que el momentum, el factor momentum está otra vez de enhorabuena. Esto es importante. Creen que si hubiera una liquidación masiva de posiciones de momentum, haría más daño que una simple rotación entre sectores y aconsejan comprar put spread sobre este tipo de valores como cobertura por si acaso. Aquí en esto de especialistas por sectores, yo destacaría aquí donde dice que la alta tecnología está en una especie de fase de consolidación, dice ahí, donde el dinero rota más entre ellas en plan juego de suma cero, mientras que los inversores diversifican hacia otros valores porque no lo tienen claro con esta gente, pero entre ellas se están pasando el dinero de unas a otras, pero no parece entrar dinero fresco. Luego comenta también que las aseguradoras pues lo han pasado muy mal tras la subida de precios del Medicare para el 2027, que ha sido mucho menor de lo esperado. Este sector se ha dado unos batacazos durante la semana apoteósicos. Seguimos intentando resumir un poco lo que ha pasado este mes, ya que lo acabamos de cerrar, y vamos a ir a un paper que ha tenido mucha repercusión, que publicó ayer nuestro siempre buen analista de Goldman, Tony Pasquariello. Vamos a ver lo más importante de lo que dice, muchas cosas curiosas. En el punto número 1 lo que dice es que el mercado está muy caliente, que de arranque tranquilo del año nada, que ha habido mucha violencia en la plata, en el cobre, en la bolsa coreana, en la bolsa brasileña, en Japón, en determinados temas de renta variable como las memorias, como el sector nuclear, el de defensa, en fin, ha habido un montón de temas calentitos y que el mes pues ha sido tremendamente intenso, ¿no? Y en el punto 2 hay algo muy importante que necesito explicarles. Dice que la clave de todo el paper es que estamos en un proceso de reflación. ¿Qué es eso de la reflación? Pues la reflación es cuando la economía se dirige hacia va incrementando su crecimiento y va incrementando también la inflación, pero de una manera moderada, no peligrosa. Entonces, ese proceso, esa parte del ciclo, y el mercado está convencido de que estamos ahí, suele favorecer a las acciones cíclicas. Recuerden que ya hemos comentado muchas veces que el mercado está muy posicionado en acciones cíclicas. Suele favorecer a que los emergentes lo hagan mejor que los países más desarrollados. Tiende a que haya subida de tipos de interés reales. Tiende a que haya aumento de las expectativas de inflación y tiende que los metales preciosos e industriales pues estén fuertes. Él cree que eso es hacia donde vamos. Entonces, a continuación se pregunta si todo esto es sostenible, porque cree que algunos activos pues están muy pasaditos de rosca, y dice que, según otros colegas de su banco, los activos de riesgo se están comportando como si estuviéramos un poco ante el final del ciclo, ¿no? Con mercados bursátiles que están buscando alternativas al dinero flat, al dinero fiat del que no se fían. Pero dice que el mercado todavía está descontando algunas bajadas de tipos y que no hay riesgo de recesión. Por lo tanto, el riesgo real no es, no, según él, no vendría del punto de vista macro, sino de una corrección técnica brusca. Dice que los metales preciosos han subido demasiado y que esto no se puede mantener. Y destaca que la bolsa estrella para este tipo de analistas que se mueven en todo tipo de mercados es la coreana, Corea del Sur, que está subiendo un 24% en lo que va de año, ¿eh? Ojo. Y hay que recordar que Corea tiene activos estratégicos que Occidente necesita con mucha premura, como barcos, como semiconductores.
y que se está basando sobre todo en una fuerte revisión al alza de los beneficios que ellos creen que está justificada la subida. Japón lo ve un mercado mucho más complicado, y luego se centra también en el dólar. Todo el mundo está preocupado con el dólar. Su opinión es la misma que hemos visto ya de bastante gente, que el dólar se puede debilitar suavemente, suavemente, pero que tampoco, o sea, que estaría más débil, pero sin crisis ni sin ningún tipo de desplome. La misma opinión que hemos visto en varias ocasiones en el vídeo de hoy. Reflexiona sobre los resultados de las grandes tecnológicas de la semana y dice que para él su principal conclusión es que el mercado está mucho más exigente con el CAPEX en inteligencia artificial, que ya no es como antes. Que ya no basta con tener mucho gasto en CAPEX de inteligencia artificial. Que hay que demostrar que eso se monetiza y si no, te castigan. ¿Y por qué a Meta le han premiado, a pesar de que también tiene un gasto fuerte? Pues porque dice que, según cómo publicaron los resultados, se ve que sí que están reacelerando claramente los ingresos y que sí que están empezando a monetizarlos. Bueno, no sé, yo aquí no estoy muy de acuerdo con él, pero es lo que hay. El caso es, la idea central, y en eso sí estoy de acuerdo, es que ya el mercado no compra inteligencia artificial a cualquier precio y no quiere más gasto, quiere rentabilidad. Yo no sé si ya lo he repetido varias veces, si lo mejor no sería dejar ya olvidarnos de todos estos fabricantes de lo que es necesario para la inteligencia artificial y empezar a buscar, como el Google de turno en su momento, no comprar los que fabricaban Internet, los componentes, sino quien crea modelos de negocio basados en Internet que se forra, como Google o como Amazon en su momento. Deberíamos estar buscando los usuarios de inteligencia artificial que están creando negocios que se van a forrar y dejarnos ya tanto a los que están creando los componentes. Creo que el tiro va por ahí. Coincide totalmente con Harnett, atención, dicen que el valor lo ven ahora en el SP Mid Cap 400 y en el índice Small Cap 600. Recuerden que están en bancos diferentes, que Pasquariello está en Goldman y Harnett está en Bank of America, y están dando exactamente la misma idea. Y luego hace aquí una reflexión sobre Nvidia que... Pues, ¿qué quieren que les diga? Dice que Nvidia ahora vale más que Walmart, JP Morgan, Oracle, Cisco, General Electric, Coca-Cola, Nike, Ford, McDonald's, Starbucks, IBM, Intel, todas juntas. Y que hace 20 años todas eran más grandes que Nvidia. No deja de ser una reflexión, ¿eh? Y termina con unos gráficos. El primero vemos que los sectores cíclicos están dominando claramente. El mercado está muy procíclico. Si eso fallara, el tortazo puede ser bueno. El factor calidad lo ha pasado muy mal. Esta semana ha habido corrección. Esto lo ha pasado muy mal y no es normal. Esto no es nada normal. El factor momentum, pues está muy bien, como ya hemos visto antes. Aquí tenemos un poco donde se ve cómo el dólar lo sigue pasando mal, pero atención a esta directriz de largo plazo que ponen aquí en el dólar index, una directriz alcista que viene desde el año 2011 de muy largo plazo y que ahora mismo estaría intentando romper. No le quiten ojo a este gráfico porque es importante, esta pérdida de directriz sería muy importante. No obstante, hay que asegurarse bien. Ya saben lo que opino de pensar que los niveles se rompen de una manera precipitada. Hay que, hay que asegurarse bien. No se puede hacer a toda velocidad esto. Bien, volvamos a hablar del oro, porque esta semana vi un paper de Stifel que me parece magnífico. Es un paper en el cual ellos razonan que, teniendo en cuenta el precio del oro, por una razón que ahora veremos, muy novedosa, el SP500 no va a hacer grandes cosas este año. Creen que debería estar en el 7000, dándole un margen de 500 puntos abajo arriba durante todo el 2026, pero nada más. O sea, ellos creen que el SP500 va a tender a estar más bien plano y se basan en el oro. Es que digo que es un enfoque realmente novedoso, muy curioso, que no sé si funciona o no, pero creo que merece la pena que lo conozcan. Solo voy a mostrarles un par de gráficos del paper. Primer gráfico. Fíjense qué cosa más curiosa. Esto es un gráfico del SP500 comparado con el oro en los últimos 100 años en escala logarítmica, que es como hay que hacer estas cosas cuando son gráficos de tan largo plazo, ¿no? O sea, que es el ratio entre el SP500 y el oro. Cuando esto sube, el SP500 lo hace mejor que el oro, cuando baja, el SP500 lo hace peor que el oro. Y en línea punteada
tienen la media de 7 años. Entonces se han dado cuenta de que cuando el SP500 lo está haciendo durante muchos años mejor que el oro y se gira y empieza a hacerlo peor que el oro y cruza esa media de 7 años, como pasó en el 30 después de la Gran Depresión del 29, se pasa un montón de tiempo haciéndolo peor el SP500 que el oro durante muchos años. Luego, al final de la Segunda Guerra Mundial, volvió a hacerlo mucho mejor el SP500 que el oro durante un montón de años, pero cuando volvió a hacerlo peor y cruzó la media de 7 años, pues estuvo desde el año 70 y tantos hasta 10 años después, haciéndolo consistentemente peor el SP500 que el oro. Luego volvió otra vez a hacerlo mejor durante muchos años, con la crisis.com cruzó la media de 7 años y volvió a estar el SP500 mucho peor que el oro durante un montón de tiempo. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Llevaba bastantes años, pues como desde el año 2012 o por ahí, haciéndolo mejor el SP500 que el oro de manera consistente, y ahora lo está haciendo peor y ha cruzado la media. Entonces, aquí ponen como subrayado, así se ve este colorcito, 2 años antes y 5 años después del cruce de la media. Por lo tanto, ellos creen que ahora va a tender durante varios años el SP500 a hacerlo peor que el oro. Y entonces pasamos a este segundo gráfico. El paper tiene muchísimos y es muy largo, comenta muchas cosas, pero solo quería destacarles estos dos gráficos. Con esto se nos queda la idea central clara. ¿Qué suele hacer? En línea roja lo tienen, el SP500 cuando cruza esa media de 7 años a la baja en la comparación entre el SP500 y el oro? Pues lo tienen en una línea roja. Tiende a no hacer nada, a quedarse parado. Así que ya ven que curiosamente, pues no sé, es algo muy curioso y muy novedoso y que nunca lo había visto y quería aportárselo por si les puede servir de algo. Muy bien por Stifel porque es un enfoque nuevo. Como ven, el oro al final es un mercado importante y las repercusiones que puede tener sobre el resto de mercados pues son francamente importantes. Otro factor clave durante la semana y que va contra ese interés tan fuerte que tiene el gobierno de Estados Unidos por mantener los precios bajos es que el petróleo se está disparando. Y llevamos desde que tocó mínimos una subida de casi el 19,70%. Además, como ven, se ha puesto por encima de la media de 200 ya con claridad y esto no lo hacía desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué le pasa al petróleo? Pues el petróleo está recogiendo la intensificación de la tensión geopolítica. Una tensión geopolítica que ahora mismo el mayor reflejo lo tiene en Irán. Hay una parte de la Armada de Estados Unidos que está justo enfrente de Irán. Hay un deseo nada oculto por parte de Estados Unidos, por parte de Israel y mucho me temo que por parte de medio mundo de que caiga el régimen de los ayatolás. La masacre que han generado en la población ha sido realmente increíble, es tremenda. Bueno, el caso es que Estados Unidos quieren que caiga ese régimen. Israel también. ¿Por qué no ha atacado Estados Unidos a Irán? Pues según los expertos geopolíticos, porque no garantizaba el ataque la caída del régimen. Entonces, según las últimas cosas que se decía ayer, insisto, yo no entiendo nada de esto, esos son los expertos geopolíticos, se decía que Estados Unidos intenta hacer algún tipo de ataques selectivos contra altos funcionarios o altos políticos de Irán y contra determinadas instalaciones militares
de energía nuclear y de cosas así, para, de alguna manera, facilitar un movimiento interno que deponga al régimen actual. Total, que el mercado se ve venir que en cualquier momento pueden aparecer titulares de intervenciones militares en Irán y de ahí que el petróleo pues esté tenso, porque los mercados son así. Puede haber tragedias humanas terribles, como ha habido recientemente en países que como no tienen petróleo nadie hace caso. A ver, nadie hace caso, digo a nivel de mercados. Pero cuando es un caso como este, donde hay un país productor bastante fuerte, como es Irán o muy fuerte, pues ahí al mercado sí que le afecta. Entonces la tensión geopolítica está ahí. Ha decaído completamente la tensión geopolítica de Groenlandia, eso es cierto. Alguien le tuvo que decir a Trump que parara, está clarísimo, porque ese cambio radical de una hora para la otra no es normal. Está claro que le dijeron que parara ya con todo eso. Siguen ahí negociando y parece todo indicar que se van a centrar en las bases y quizá en que tengan soberanía del pequeño espacio que ocupan las bases, un poco siguiendo el modelo británico en Chipre, que es algo así. Tienen soberanía sobre pequeños espacios donde tienen asentadas las bases. Y luego el otro foco de tensión geopolítica habitual, el de Ucrania y Rusia, bueno, pues parece que cierra la semana con algunas esperanzas de que se esté progresando. Es un acuerdo dificilísimo, las posturas ahí están muy enconadas, pero la guerra dura muchos años y por pura matemática geopolítica, tarde o temprano esa guerra va a terminar. Y esto lo debemos tener muy en cuenta en el mercado, porque en el momento en que esa guerra termine o al menos haya un alto el fuego ya duradero, si se le levantan las sanciones a Rusia como contrapartida, el petróleo ruso va a entrar en mercado otra vez y eso podría provocar una fuerte bajada del precio del petróleo, de la energía en general, pero además piensen en otra cosa, la tarea de reconstrucción de Ucrania que tarde o temprano habrá que afrontar. Cuando eso suceda, todas las compañías europeas especialmente que vayan a estar en todo ese proceso de reconstrucción se pueden ver muy beneficiadas. Cualquier sector que pueda influir en la reconstrucción de Ucrania, que hay una parte del país que está completamente devastado, se podría beneficiar. En suma, si llegara ese acuerdo de paz, que puede ser que llegue en cualquier momento, puede que no, pero desde luego Trump está metiendo toda la carne en el asador para que así sea, pues por intereses políticos, económicos o no, pero el caso es que está poniendo toda la carne en el asador. Pues eso puede ser un factor muy positivo para las bolsas europeas especialmente, sobre todo para determinados sectores, y bastante negativo para los precios de la energía. Eso no lo debemos olvidar. En cuanto a geopolítica, estas son las claves. En Siria también hay mucha tensión, pero volvemos a lo mismo de antes. Como no hay petróleo por en medio, pues al mercado le da igual, por mucha tragedia humana que haya o que deje de haber. También tensión en Cuba está incrementándose, pero de nuevo estamos en las mismas. No tiene petróleo. Durante la semana, Trump ha amenazado con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Seguimos teniendo pendientes los aranceles del 25% a cualquier país que comercie petróleo con Irán. Y China es el principal. De momento no se ha atrevido a hacer nada. Es que con China Estados Unidos no puede, porque China, en cuanto le tocas las narices, te va a salir con el tema de las tierras raras, cuyo proceso de refinado dominan al 97%, y ya está, se acabó la historia. China tiene pillado a Estados Unidos con ese tema, igual que Estados Unidos tiene pillado a China con otros. Entonces, es una guerra fría, pero que no va a ningún lado importante porque se tienen pillado el uno al otro. Así que difícilmente pues, puede ir eso más lejos. Y también Trump durante la semana amenazó con aranceles del 25% a Corea del Sur porque tarda mucho en firmar el acuerdo de ratificación. Habrá que echarle un ojo a Meta en los próximos tiempos, a pesar de que se tomó bien sus resultados. De hecho, recuperó todo lo que había perdido tras la publicación de resultados anteriores, por esas noticias que estamos viendo hoy en la prensa de que hay acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos sobre que Meta podría haber estado viendo todos los mensajes de WhatsApp. Meta lo niega, dice que eso no es posible, pero cuidado porque como eso se demuestre,
Meta lo puede pasar muy mal y el número de gente o la cantidad de gente que se iría de WhatsApp, como eso sea así, yo creo que sería impresionante y se podría cargar directamente a la plataforma, con gran perjuicio para Meta. Más que nada por el escándalo reputacional que podría ser realmente espectacular. También otra de las claves de la semana es que al final sí ha habido cierre de gobierno, al menos parcial, al menos de algunas agencias. Ahora mismo hay algunas agencias del gobierno de Estados Unidos que vuelven a estar cerradas. Pero a diferencia de la ocasión anterior, donde estuvimos hablando de 40 días del gobierno cerrado, parece que en esta ocasión hay muchas posibilidades de acuerdo, hay muchas posibilidades de que se pueda, incluso el mismo lunes, llegar a un acuerdo. Entonces, no parece tan grave como la ocasión anterior. Vamos a ver si se confirma. La clave para los demócratas sigue siendo que no se aprueben fondos para fomentar esa policía de inmigración que tiene Trump, el gobierno actual, y que está generando muchísima controversia en la opinión pública de Estados Unidos y sobre todo en los estados controlados por los demócratas. Desde un punto de vista técnico, pues destacar algunos gráficos. El primero, el del DAX. El DAX tuvo un intento a lo largo del mes, el balance del mes ha sido un intento fallido de romper el lateral por arriba. Lo que ha hecho es muy mal, muy mala cosa, porque cuando rompes un lateral de forma fallida por un lado, luego lo tiendes a romper por el otro. Y ese sí que es violento. Por lo tanto, mala señal esa, no es bueno. Se ha vuelto a meter otra vez en el lateral y se está sujetando en la media de 200 que le está haciendo de soporte. También importantes movimientos en el gráfico del euro contra el dólar. Como vemos, aquí también se ha intentado romper en falso el lateral, un lateral que tenemos desde junio del 2025. De momento no ha funcionado. Si volviera a situarse claramente por encima de 1,20 sería muy positivo para el euro, pero de momento no ha funcionado. Ahora el soporte vuelve a estar en la media de 200 en la zona 1,1770. Aquí en el gráfico de semanas es como mejor se ve. Atención a la vela feísima. Tenemos una vela pin bar en gráfico semanal. Estas velas son muy buscadas por los operadores. Además, la vela pin bar, este tipo de velas de aquí, se forma a la altura de resistencias, es decir, a la altura de la banda de Mogalef y del techo del lateral. Que bien ha funcionado también la banda de Mogalef en semanal, como pueden ver. Esta vela es feísima. Perder el mínimo de esta vela suele traer malas cosas, como aquí, que tuvimos una vela parecida y miren toda la bajada que hubo, o como aquí, que también tuvimos una vela parecida y cayó de 1,15 hasta 1,1260 o una cosa así. Vela fea semanal. Atención. También cuidado con el gráfico semanal del Bitcoin, porque aquí es donde se ven las cosas más claras. Con todo este proceso de cierta aversión al riesgo que hemos tenido en la segunda parte de la semana, no lo ha pasado bien. Y aquí en el gráfico semanal se ve meridianamente claro dónde está el soporte. Está en 76.600, zona 74.000 a 76.000, más o menos. Si no se para ahí, si no se para ahí, podría acabar en la media de 200 que está en 59.000. En cambio, yo creo que la clave estaría en volver a situarse por encima de los 100.000. Además, ahí está la media de 50, está el Kijun, empezaría ya a acercarse a salir a la nube por encima. Lo malo es que en gráfico semanal se ha metido por debajo de la nube ya. Y eso no es bueno, porque en gráfico semanal no estaba por debajo de la nube desde el año 2023. En aquella ocasión le costó mucho, pero finalmente cuando se metió por debajo de la nube cayó de 37.600 a 14.600. No es bueno. Muy recomendables estos gráficos semanales para cuadrar las cosas bien. ¿Y el SP500 en semanal qué nos dice? Porque en diario ya lo tenemos mucho machacado, está muy machacado en los vídeos de diario. Bueno, pues fíjense que hay un soporte muy fuerte, como la banda de Mogalef está funcionando perfecta tanto por arriba como por debajo. Este es el futuro, ¿eh? Por encima, resistencia en la banda de Mogalef superior 7060, pero por debajo el soporte está aquí, en 6785. Ahí se ha parado ya dos veces, además está reforzado por el Kijun. Perder este soporte sería muy malo.
Siguiente soporte, pues lo tendríamos en estos mínimos anteriores. Los mínimos a la izquierda siempre son un soporte de 6.585 a 6.430, donde está ahí la media de 50. De momento la estructura alcista en el gráfico semanal no se ha deteriorado, pero evidentemente está en un lateral desde hace cierto tiempo. Pero la estructura alcista aún no se ha deteriorado. El Nasdaq pues tiene un gráfico muy parecido, atención a la zona de soporte 25.080 más o menos. Y si vemos la locura y el desmadre especulativo aquí en el oro, bueno, pues viéndolo con la cabeza fría, en semanal sigue con una estructura alcista total y absoluta y el soporte claramente está aquí, entre 4.500 y 4.600 más o menos, que hay una zona de soporte clara ahí, y además está la banda de Mogalef inferior y el Quillú. Esa zona seguramente sería aprovechada en caso de llegada por muchos operadores para comprar. La vela esta es una locura, igual que la vela anterior. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Desde luego, con velas así, lo que necesita ahora es un proceso de consolidación. Pocas veces se da la vuelta radical en la semana siguiente y se vuelve otra vez por aquí. Lo normal es que ahora esto lleve algunas semanas consolidar. Una vez que se inicia este proceso, necesitará de varias semanas de consolidación, donde se nos dirá que la tendencia alcista del oro ha terminado, pero eso habría que demostrarlo. Pues nada más, hemos dado un repaso bastante exhaustivo de cómo están las cosas y todo lo que tenemos que vigilar. La semana que viene está bastante cargada de cuestiones, ¿eh? Ojo, aquí Goldman da un tablero con todo lo que podemos esperar. Se ha salido del marco el lunes el dato de ISM de manufacturas, ¿eh? Atención, es muy importante. Luego aquí tienen todos los resultados que se van publicando. El miércoles tendremos el dato de ADP y el ISM de servicios, atención, que son muy importantes. El miércoles el paro semanal. Y cómo no, el viernes nada más y nada menos que el dato de empleo, que tal y como están las cosas, pues puede tener mucho que decir. O no, porque curiosamente, empezando por el futuro presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y terminando por Waller o por Bostic, ayer hasta 3 personas de la Reserva Federal, contando a Warsh como que ya está, dijeron que no ven claro la fiabilidad de los datos de empleo. Este problema no se resuelve. Eso de dar datos más altos y luego revisarlos a la baja no se termina de corregir y todo el mundo está desconfiando mucho, hasta la propia Reserva Federal está desconfiando de los datos de empleo. El cambio de persona al frente que hizo Trump no ha servido absolutamente de nada y se sigue haciendo lo mismo y se sigue teniendo el mismo comportamiento. Digo yo que alguna medida habrá que tomar con esto. Pues nada más, no les martirizo más, tienen todos los datos. Recuerden que nada de lo que he dicho constituye recomendaciones de ningún tipo, que son mis opiniones personales, que yo me equivoco muchísimo y por lo tanto, pues deben andarse con cuidado. También recuerden que se han hecho una serie de aspectos publicitarios, que son eso, son publicidad, y que pues que hagan su propio análisis, caramba, que no me hagan ni caso, que por un acierto fallo 40. Les agradezco mucho a todos los seguidores desde todos los rincones del mundo donde nos siguen, Europa, América, bueno, es impresionante. Vamos creciendo poquito a poquito cada vez más. Muchas gracias a todos. Y les emplazo pues mañana domingo al pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Ya saben que todos los días del año tenemos algún vídeo en este canal. ¿Dónde vamos a estar mejor que en nuestro pequeño y loco mundo de los mercados, ¿verdad? Tal y como está el mundo, donde mejor estamos. Pues nada, les envío saludos afectuosos desde Suiza y voy a disfrutar un poquito de la nieve luego. Y yo les veo mañana domingo tempranito. Gracias.